América Latina, digamos, cierra con un 6,7 de caída del PIB y al ver, digamos, en los países de la región, Argentina claramente ha sido uno de los países más afectados, ha caído 9,9 en el Producto Interno Bruto el año pasado. Por lo tanto, uno puede ver, y si queremos compararlo así con Paraguay, el pronóstico y la predicción de cierre del 2021 sería un 6,6, un 6,5, dicen algunos. Esto es lo que tanto nos dicen en el discurso las autoridades del gobierno. Paraguay es el país que menos cayó. No nos consuela tanto, ¿verdad? Pero vemos nomás en comparación a otros países de qué se trata cuando nos dicen eso. Exactamente. Y hay dos cositas muy, muy interesantes que vos decís, porque, digamos, desde el punto de vista, no es nuestro tema, ¿verdad? Pero desde el punto de vista, digamos así, político, económico, la pandemia no es culpa de nadie. La pandemia ha sido, entre comillas, un hecho que nos llegó. Y ahí yo siempre recuerdo ese cuentito de los tres chanchitos, ¿no es cierto? Que está que construyó la casita de paja, de madera y creo que era de ladrillo, ¿no es cierto? Y bueno, claramente los shocks o las catástrofes o estos problemas en un mundo cada vez más conectado pasan. Es inevitable, no sabemos cuándo va a ser la próxima o cuándo ocurren estos, pero pasan. Y ahí es donde en estos momentos uno encuentra países que tenían su casita de paja y bueno, llegó y sacudió todo. Argentina él hizo su casita de paja. Y Argentina creo que estaba en su casita de paja por lo que vemos los números que están acá. Nosotros teníamos la casita de madera, aunque mirando la región, digamos, no podemos decir como si fuera una mansión, pero bueno, es de madera todavía. Es de madera. Y por otro lado, lo que tanto hablamos de eso, no sé si te acordás, Gladys, esto de los efectos base. Porque nosotros podemos decir, pucha, Argentina va a crecer mucho más que nosotros este año. Sin embargo, cuando vemos, es simplemente, podemos decir, el 66%. O sea, creciendo este año todavía no llega a cubrir o a empatar lo que ha sido la caída del año pasado. Por lo tanto, a Argentina le llevaría prácticamente 2 años poder volver a la normalidad y recuperar lo que ha sido ese impacto en la caída del 2020. La cifra en sí misma, sola, no tiene todo el sentido porque no tiene toda la explicación. Si no ves la comparación, ¿con qué año te estás comparando? Y por eso que es muy importante también ver la evolución, digamos, porque uno puede decir de la cifra lo que quiere. Uno puede decir de la cifra lo que quiere, qué interesante, porque eso también a veces cuando nos dicen, depende de qué lado nos digan, pueden haber explicaciones. Bueno, pero aquí hablamos, América Latina es la primera parte de este gráfico que muestra el global o el promedio de caída y luego crecimiento proyectado. Exactamente. Y bueno, Argentina también ha sido, ahí también es muy interesante este fenómeno, Gladys, que por ejemplo, Argentina ha sido una de las economías que más se ha cerrado con la llegada de la pandemia y que al comienzo fue muy festejado por los mismos compatriotas, por los mismos hermanos argentinos, como también nosotros acá. Y quizá en ese momento nuestra valoración era muy positiva ese encierro. Hoy si miramos atrás, decía, pucha, había 10 casos y estábamos encerrados 3 meses, podía haber sido distinto. Claro, muy fácil de repente hacer esos juicios, pero como también nuestra valoración va cambiando y ese cierre, digamos, de esas cuarentenas estrictas también es una de las que ha impactado fuertemente en la economía argentina. Por eso si pasamos quizás al siguiente gráfico, te va a gustar Este siguiente gráfico me va a gustar, dice Alfredo Pereira, economista. Ustedes se dan cuenta, les encanta complicar a los economistas, pero le trajimos acá para que nos diga qué son estas rayitas. ¿Por qué me traes algo así, Alfredo? Mírala, ¿qué es lo que es esto? ¿Y qué es lo que son estas convergencias de diferentes líneas? Es el estimador mensual de la actividad económica como nuestro IMAEP. Esto es mi economía, así de irregular es nuestra economía, señora, señor. Mi electrocardiograma un poco pero esto lo que vemos es básicamente... ¿Qué es lo que dicen de estas líneas? Es la variación, ¿no es cierto?, comparado mes a mes con el mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, una subida alta significa que en ese momento respecto al año anterior hay un crecimiento o la bajada significa que justamente ese periodo comparado al año anterior hubo un descenso de la actividad económica en ese rubro. Entonces ahí vemos que en abril más o menos de 2019 hubo un desempeño interesante que fue bajando y que tuvo su pico mínimo, digamos, se puede decir pico mínimo, es contradictorio. Su nivel más bajo en abril de 2020, que sabemos cuando se cerró todo. Y en contrapartida, un año después, abril 2021, estamos en el efecto rebote quizás. Claro. Y que si vemos el gris, la línea gris en los dos gráficos, es la línea común del indicador de actividad económica, pero acá es importante ver cuáles son los que le hicieron bajar
y cuáles son los rubros que le hicieron subir. Y yo solamente quisiera agregar, antes de entrar en eso, la línea celeste de la agricultura es la que vemos como prácticamente en el año 2020 y entrada en el 2021, que los precios de los commodities han sido muy buenos, igual toda esa tensión constante que tiene Argentina con el campo, las famosas retenciones, derechos de exportación, como también todo lo que ha sido el cierre, digamos, de las exportaciones de la carne, como han impactado. Y cerrando este gráfico tan lindo, digamos así, es tipo una obra de arte, vemos que la construcción ha sido muy importante en el segundo semestre, la caída en la pandemia y la recuperación de manera exponencial. Se habla mucho ahí también del gasto público, ha sido uno de los incentivos en este sentido, que tiene que ver también con elecciones a propósito. Y esto es interesante, el color rojo, la caída en hoteles y restaurantes.